Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que quiero tocar un tema bastante interesante. Y es que, ¿qué está pasando en México? ¿Acaso de verdad se está acercando una intervención de parte de Estados Unidos? ¿Acaso esto puede ser una justificación para de verdad llevar a cabo pues una operación más amplia en contra de supuestamente todo este tema de los bad hombres? Todos ya sabemos, hemos conocido cómo se maneja Estados Unidos a lo largo del mundo, y es que la operación que han llevado a cabo no nada más viene de ahorita, sino esto lleva décadas, ¿no? Décadas en un contexto de cómo puedes crear un bad hombre, a un coco, la justificación para poder crear una doctrina de shock y de esta manera decir, pues te vendemos la seguridad, te vendemos armas, te vendemos know-how, te mandamos instructores y demás. Y al final, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Lo veían ustedes con Gary Webb y lo que él había puesto y descrito pues en todos estos artículos que él empezó a desentrañar, y donde qué le pasó precisamente por haber sacado el hilo real de cómo operaba el aparato estadounidense. Y es que todo este tema de los bad hombres, de los contras, de el empezar a llenar un sinfín de sustancia en barrios de gente de color en los Estados Unidos, la venta, no, o sea, todo esto yo sé que puede sonar, Pablo, sé más concreto por favor. Mira, este bad hombre de lo de Teotihuacán, lo que ya habíamos estado tocando, ¿no? E incluso que está tan raro, porque incluso sale un videoprograma, bueno, más que un videoprograma, un video de 360 grados donde pues empezaron a apuntar hacia este hombre. Y qué casualidad, ¿no? Cómo sale toda la operación y como tratando de desviar también parte de la atención en un entorno donde vemos a la gobernadora de Chihuahua que literalmente les estaba entregando un edificio donde en un piso enteramente estaba el aparato de inteligencia de Estados Unidos, estaban los del FBI. ¿Qué pasa? Porque también esto va en contra de lo que es la ley de seguridad en México, la cuestión en donde qué va a pasar con estas violaciones a, pues el tema, miren acá, ¿no? Todo esto. ¿Qué dice el artículo 117 de la Constitución? Los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras, ¿no? Ahorita lo veremos más lentamente, pero híjole amigos, en la que se acaba de meter la gobernadora de Chihuahua, porque literalmente está empezando a meter, esto es una traición a la patria y debe de haber un juicio político bastante fuerte. Miren, vamos a empezar ahora sí, rápidamente, para dónde va esto, porque híjole amigos, incluso hasta lo que dice el profesor Yang, ¿no? Para que Donald Trump pueda salir avante, ¿no? De todo este fracaso en Irán, y donde incluso se atrevió a decir hoy, ¿no? Que, ay, es que es mejor, ¿no? Aunque suba más de $200 el petróleo, mejor a que Irán use nucleares en Europa. Y oye, ¿por qué habría de usar nucleares en Europa? No, si no están locos. El único que es capaz de llevar a cabo eso es Estados Unidos. Pero bueno, miren acá. Piso completo en la Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez. Está destinado como un búnker para agentes que pertenecen al aparato de inteligencia, al FBI, a la DEA. Esto es lo que está informando Gilberto Loya Chávez, que es el director de la Corporación Policial Estatal, ¿no? Y amigos, mucho de esto incluso lo cubrió, sin embargo, en este contexto, como pues literalmente los metió. Y esto lo reveló el jefe de policía, ¿no? Maru Campos, que es esta señora, planeó meter agentes de este aparato a las policías. Miren esto. Mientras que este gobierno federal está afirmando soberanía en el país, esto es México, ante el intento intervencionista de los Estados Unidos, María Eugenia Campos, que es gobernadora de Chihuahua, le está abriendo todas las puertas del estado a las agencias de seguridad extranjeras. Entre ellas están estas tres, ¿no? Incluso la patrulla fronteriza, no solamente para poder hacer intercambio de información, sino también que estas tengan la presencia en territorio mexicano. Esto es lo que está confirmando el jefe de la policía chihuahuense. La Torre Centinela está abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias. Así lo aseguraba Gilberto Loya Chávez, titular de la SSP de Chihuahua. Esto en una entrevista.
Hay algunas de estas de seguridad estadounidense a las que los funcionarios estatales se refieren y con las que el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos, piensan colaborar e incluso invitaron a trabajar en territorio mexicano, y estas son, por ejemplo, el FBI. Desde el año 2025, esta periodista de investigación, Francesca Annunzio, publicaba un reportaje en un medio estadounidense llamado Texas Observer, en el cual había alertado al gobierno de Chihuahua que planeaba instalar vastos proyectos de vigilancia estatal. Esto mediante la instalación de un centro de mando de policías para Chihuahua en la llamada Torre Centinela, con la que iba a estar a lo largo de sus 113 metros de altura. Contaría con aproximadamente 10,000 cámaras y unos 2,000 lectores de placas. ¿Qué demonios habría de hacer este vasto aparato de vigilancia, de espionaje? Porque, a ver, todos sabemos y entendemos quién lava el dinero, quién maneja el trasiego, ¿no?, de todos estos instrumentos democráticos que utilizan estos valhombres, quién los entrena, quién les da el know-how, la protección, ¿no? Porque así como en otros lados, por ejemplo en el caso de Medio Oriente, utilizan a valhombres, y que en palabras, por ejemplo, de Jared Kushner, Jared Kushner no, era Jacob Sullivan, ¿no? 2011. Le mando un correo a la señora Clinton y le decía: no te preocupes, acá estos de bad hombres, Al-Qaeda, están con nosotros en Siria, ¿no? No te preocupes, ellos están con nosotros. Es para que vean quién los financia. Incluso para todo el buque inundible, como han utilizado muchos de estos que supuestamente están combatiendo, pero mágicamente jamás los atacan. Incluso en un momento que por una operación se atacó a parte del aparato de la defensa del buque inundible, estos salieron a decir: una disculpa, no sabíamos que eran ustedes, ¿no? Pero nunca ha ocurrido en realidad algo que digas: no, hombre, estos bad hombres, de verdad hay que acabarlos porque atacaron al... Jamás, ¿no? Entonces, lo que se ha manejado en América Latina, lo que hemos visto, cómo estas conexiones y estas redes, ¿no?, van siempre al mismo hilo. ¿Dónde queda en verdad esto para acabar con, pues, todas estas redes de lavado del dinero allá, ¿no? ¿Qué pasa con estos grandes casinos? Y que ahora, pues bueno, quienes han rescatado, por ejemplo, cuando han quebrado este tipo de cosas para el presidente actual, ¿no? Los Adelson, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo es que, pues, puedes llegar con fajos de billetes y demás, apostar y demás, ¿no? Interesante porque aquí vamos viendo cómo se sigue acercando este aparato, cómo es que a pesar de que tengamos una ley y demás, pueda haber esta clase de personajes que con la mano en la cintura pues se saltan a las autoridades. Y es que ocurre este evento en donde pues de repente sale y dicen: oye, la embajada de Estados Unidos comunica que unos de sus agentes se fueron de este mundo en un operativo. Y dice: oye, operativo, que no está prohibido hacer operativos por parte de cualquier gobierno extranjero dentro de nuestra nación. Y es donde dicen, y estaba en contubernio, bueno, había autoridades mexicanas en Chihuahua, ¿no? Y estaban viendo el tema de un laboratorio y que no sé qué, y de repente, pues que hubo un accidente y se cayeron de un barranco. ¿Cómo que se cayeron de un barranco? Gilberto Loya, el secretario de Seguridad de Chihuahua, confirmaba al gobierno de esta entidad que buscaba permitir la presencia de agentes de seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano. Y es que, ¿cómo es posible, amigos? El piso 18 de esta torre, ¿cómo demonios es que operaban aquí sin ningún problema, no? El nivel de colaboración que tenemos es suficiente para las facultades estatales de esta manera cooperar con estas agencias de manera permanente. Implica intercambio de información y para ello, por supuesto que la torre está abierta para la presencia eventual y en su caso permanente de estas agencias. Y eso dice, oye, pero que no debe de ser el caso, ¿no?, del ejecutivo el que tiene que tener acá conocimiento. Dijo la presidenta, es que aquí no teníamos ni conocimiento nosotros, ni siquiera pues el aparato, ¿no? Miren, esto es lo que decía esta señora, ¿no? Vean acá. El día de ayer, te adelanto porque es mejor darte la noticia aquí. El día de ayer sufrieron un accidente en un barranco en la carretera Huachochi. El director de la Agencia de Investigación del Estado de Chihuahua, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y 2 norteamericanos de la Embajada de Estados Unidos que estaban en entrenamiento cayeron a un barranco y desgraciadamente... Entrenamiento, ¿no? Pues ok, ¿qué debería de estar haciendo agentes del aparato
en un operativo y entrenando a alguien. ¿Tú entrenas a alguien en un operativo? ¿No se supone que deben ir los mejores de los mejores? Eso está muy extraño. Se murieron junto con el chofer. Y se cayeron de un barranco y... ¿Cómo? Ya hay un posicionamiento oficial por parte de la Embajada de Estados Unidos, de la Fiscalía General del Estado y una rueda de prensa muy temprano. Fue un accidente y bueno, pues muchas veces se confunden a las personas y bueno, pues esto fue un accidente, me refiero al de los 3 policías. Fue un accidente, pero muchas veces se confunden a las personas, ¿verdad? O sea, se le sale toda la sopa porque ella es una contratación de diversidad, obviamente. Y la cuestión es que, pues bueno, está fallando, no tiene la capacidad de poder hablar ante las cámaras de una manera en donde por lo menos, pues encaje, ¿no? Las piezas. No le dieron a ver, vamos a informarte, tienes que decir esto y demás. Se le va. Se confunden, hay malentendidos, pero básicamente podemos hablar de que Chihuahua es un lugar en el cual se trabaja en colaboración para vivir juntos. Ok, eso es parte de... Después salen y dicen cómo es posible que en México la presidenta no dé ni el pésame y demás, ¿no? Ver acá cómo estaba la disidencia hablando de esto. Miren, Manuel Hernández Borbolla dice esto: los vendepatrias pidiendo minuto de silencio por quienes hacen operaciones encubiertas para desestabilizar a México. El nivel de abyección es repugnante, pero eso sí, luego se quejan de la violencia de los bad hombres y grupos paramilitares del aparato de inteligencia. ¿Se acuerdan cuando Mike Pence cubría esto y hablaba de este proyecto que traía, por ejemplo, ¿no? Donald Trump y el tema de ir en contra total de los bad hombres y que no sé qué? Y decía: a ver, esto está extraño. Vas a poner a pelear a nuestros agentes del aparato contra nuestros agentes del aparato que están operando en América Latina para, pues, los intereses estadounidenses. ¿Saben a lo que se está refiriendo, no? Y digo, es difícil porque Mike Pence, híjole, él tiene una especie de Asperger y se le salen muchas cosas. Dice las cosas, ya saben, ¿no? Y sí, pero ese en verdad, o sea, ¿cómo es que muchos de estos han trabajado y han sido siempre operadores o aparato de inteligencia de Estados Unidos, pero operan así, ¿no? Miren acá. Primero que nada, estamos hablando de vidas, de personas que están combatiendo al narco, que están combatiendo a quienes destruyen familias y países enteros. Y por eso quiero pedirle, Presidenta, un minuto de silencio por el fallecimiento de 2 extranjeros en México y por el fallecimiento de 2 mexicanos, de Pedro Romano Ceguera y de Manuel Méndez, quienes dieron su vida por México. No, o sea, no, ¿cómo es posible que la presidenta no pueda, si acaso, ¿no? Pedir un minuto de silencio y no sé qué. Vean lo que decía la presidenta en realidad. Primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente esto fue ayer. De cualquier situación, es tan humano. Y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México, y estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo. Esto era parte de... Vean. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Ojo con esto. Es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera
y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración. Y ahí, además, pues la comunicación de relaciones exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda detallarse toda la información. Entonces, aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado, y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Es precisamente lo que le iba a preguntar. ¿Esto merecería entonces la destitución del fiscal del estado de Chihuahua? Pues tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado, y nosotros pues estamos revisando. Pero tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. Imagínense, ¿no? O sea, ni siquiera se sabía en este contexto, y es cuando dice, oye, te estás saltando. Y ahí revira a la vocera de Trump por los agentes del aparato de inteligencia gringo. La presencia no autorizada de policías gringos operando en suelo mexicano ha provocado nuevos roces entre ambos países. Y es que fíjense ahí cómo no hay suficiente información. Después, al presidente Donaldo advertía a Sheinbaum a recordar que las condolencias públicas que había ofrecido el día lunes, un día después de que los agentes se fueran de este mundo en un accidente automovilístico en Chihuahua, en donde participaban en un desmantelamiento de un laboratorio de hombres, a pesar de que no estaba autorizado por el gobierno federal. Además de que se estaba lamentando la tragedia durante su habitual encuentro con periodistas, la mandataria había expresado su pésame de manera personal al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Acuérdense que este personaje, que es el embajador de Estados Unidos en México, ex boina verde estadounidense, y obviamente, ¿no?, todo el expertise en operaciones encubiertas. ¿Y qué es esto? Lo estamos viendo, amigos. Lo estamos viendo. Él fue parte de los que construyen, por ejemplo, a Bukele allá y todo este tema que se está llevando a cabo. Ahora, ¿qué pasaba? Primero está lo humano, la solidaridad, el apoyo a sus familias, el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron. Sheinbaum también subrayaba que es una obligación moral, ética, tener consideración por las víctimas. Después viene la parte del cumplimiento de las leyes, en la que en qué condiciones estaban trabajando estas personas en colaboración con el gobierno chihuahuense. Y así creo que el presidente estaría de acuerdo con que la compasión de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vías estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que los gringos están haciendo actualmente bajo esta presidencia de detener el flagelo de los bad hombres. Esto es lo que afirmaba esta Carmen Levitt, ¿no? A pesar de que la presidenta ya se había pronunciado en ese sentido, pero es simplemente la narrativa de querer golpetear. No, ¿cómo es posible? Si nosotros, México estaría perdido y que no sé qué, o sea, Dios mío, pero pues es parte de. Ahorita van a ver cómo el profesor Yang también habla de esto, que la operación de Cuba va porque va y porque Estados Unidos, Donald Trump está en mínimos históricos en la cuestión de aprobación, sobre todo por el tema del empleo, que está muy fuerte la condición de que no se están generando empleos, de que el tema del coste del combustible está por los cielos. Vaya, la inflación está descontrolada, a pesar de que no, está apenas en unos cuantos numeritos, no pasa nada. Donald Trump diciendo, no importa, subirá $200 el petróleo, pues qué importa, ¿no? Al final es para que no tengan la nuclear y que no sé qué, o sea, Dios mío, miren. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Ahí está, ¿no? Es Maro Campos, ya lo veíamos. Y así, tras señalar ayer que buscó infructuosamente comunicarse con esta señora de Chihuahua, la señora María Campos, la presidenta Claudia Sheinbaum había afirmado que tanto ella como su fiscal y el secretario de Seguridad Pública de la entidad tienen que explicar por qué establecieron acuerdos de colaboración con el gobierno gringo sin darle parte a Secretaría de Relaciones, ¿no? O sea, imaginen esto, que cualquier estado, ¿no?, pueda de alguna manera hacer esto. Dices, oye, se te meten hasta adentro y al final ¿qué va a pasar, no?
Esto es una balcanización, por ponerlo de alguna manera. Nosotros ya estamos acá, amañados, apañados. Ellos van a poseer esta y esta otra tierra. Aquí están los campos para que ustedes se lleven el litio, el tema para que ustedes se queden con la cuenca de Burgos, pero yo quiero seguir gobernando. O sea, amigos, como que suena algo así, ¿no? No en Chihuahua, sino en Nuevo León, que también están como que empezando a dar pasos similares. Mira, es increíble este nivel de abyección de la oposición y la tibieza del oficialismo en México. María Campos debe de ser sujeta a juicio político por pactar con los agentes del aparato de inteligencia estadounidense que viola el artículo 69 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional, por lo que deben de aplicar el 110 constitucional. Y acá esto te lleva a juicio político en el Congreso del Estado. Ahí se va a hundir. Lo adecuado sería que el Senado declare la desaparición de poderes y enseguida nombren a su sucesor. Si es que esta señora no contesta este teléfono, significa que no está al frente. ¿Quién está gobernando? Todos entendemos, ¿no? O sea, amigos, Dios mío. Podrán ser sujetos de juicio político las senadoras y senadores y las diputadas y los diputados del Congreso de la Unión, las mismas supremos de la Corte de Justicia, magistrados, bla 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 bla. Los integrantes de órganos constitucionales, directores generales, equivalentes, bla bla bla, ¿no? Titulares de poderes ejecutivos, entidades federativas, que es en el caso donde ella entraría, ¿no? Consisten en destitución del servicio público, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en servicio público, ¿no? Entonces, amigos, esto es lo que le va a pasar a esta señora si de verdad, pues, hacen lo que deben de hacer. Aquí es donde estaba huyendo ya, ¿no? Había estado con Omar García Harfuch el día de hoy. Había durado menos de una hora con el secretario esta reunión. Se trataba del tema de la posible participación. No es posible. Sí fue una participación de Estados Unidos en la operación de seguridad en campo. La fiscalía de la entidad sin permisos ni información de la federación. Entonces, amigos, esto aquí, vean parte de lo que dice acá Kurt Harvach. Desde que Donald Trump nombró a Ronald Johnson como su embajador para México, yo estaba ahí golpeando el puño en la mesa diciendo no. Yo sé que esto es geopolítica y va a ser muy difícil que México rechazara este movimiento, pero yo estaba gritando a los cielos de qué tipo de cuadro México estaba recibiendo, ¿no? ¿Qué tipo de cuadro? Alguien que había sido Buena Verde, los Buena Verdes, pues, todo su trabajo son operaciones psicológicas detrás de las líneas, lugares donde no hay formales declaraciones de guerra, ese tipo de cambiar opinión pública, todo ese tipo de cosas ahí. Los Buenos Verdes. Luego brincó de ahí a la CIA, estuvo en la CIA muchos años, lo vemos en Panamá, lo vemos en Yugoslavia, justo en un momento en que este país se está desmembrando, y luego pues hizo un papelón como embajador Bukele, ¿no? Ahí en el primer gobierno de Trump. Entonces, ese es Ronald Johnson siendo Ronald Johnson. Ahí. Es decir, una gran torre de vigilancia al estilo Foucault, con todo un piso, el piso 18 ahí, para todos los servicios de Estados Unidos, es decir, FBI, DEA, Patrulla Fronteriza, CBP. ¿Pero quién es este señor tan de seguridad del estado de Chihuahua. Entonces, por eso digo que este pudridumbre en Chihuahua va mucho más allá de un solo acontecimiento, ¿no? También el periodista José Olivares de Estados Unidos viajó a Chihuahua. Ellos le estaban mostrando todos sus planes con las agencias con Estados Unidos. Él dijo, no me lo dijeron off the record, me lo dijeron muy abiertamente, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Es decir, es decir, una sola vez. Y luego resulta que la noticia que se lo voy, que el gobierno de Trump deliberadamente está burlando. Ojo con esto. La prioridad del gobierno federal, metiendo agentes deliberadamente sin decirlo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y nada más para terminar, porque me toca a ustedes, si alguien cree que la CIA tenga algo que hacer en cualquier país más que derrocar gobiernos, hay que recordar que la CIA nació en 1947, apenas unos años después estaba derrocando el gobierno de Mossadegh en Irán, y por eso está la guerra en Irán que se está realizando en este momento. El año siguiente fue Arbenz en Guatemala, y luego no hay un país donde no ha habido una gerencia de la CIA costando millones de vidas también. Nada más para que vayan viendo, ¿no? Hay gente que está muy distraída. Yo no digo que sean tontos, ¿no? Sino que está distraída en el contexto de lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia. Es difícil a veces pedir que la gente conozca lo que ha hecho Estados Unidos, las intervenciones, los golpes de estado, la propicia, como es, golpe blando, ¿no? Esto donde hay revoluciones de color, revoluciones y levantamientos supuestamente orgánicos, pero que en realidad han sido obra de ellos estar operando, ¿no? En México lo intentaron durante todo lo que duró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente no pudieron porque pues la gente ya conocía las triquiñuelas y demás, y obvio, ¿no? Estaba sumamente débil el aparato de la disidencia. Nadie tenía confianza en ellos y demás. La cosa es que ahora están con todo con el tema de la doctrina Monroe, que lo que quieren es que América para los americanos una vez más, pero la cosa es
a forciori, ¿no? Y esto están tratando de meter con calzador todas las operaciones que de se abril, pueden. la Fiscalía General del Estado, ¿no?, de Chihuahua informó que se localizaron laboratorios de metanfetamina en la Sierra. Esto fue el día sábado 18. Jóvenes, Luego, es como el día ocurre 19, el fiscal general del Estado informó sobre el fallecimiento en un accidente de 4 elementos. 2 elementos de la AEI, la Agencia Estatal de Investigación, y los otros, curiosamente, oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos. En primer momento, según el fiscal, en la primera versión de los acontecimientos, se encontraban haciendo labores de entrenamiento en el marco del intercambio que se tiene con las autoridades norteamericanas. Esta versión no duró mucho tiempo. Luego, el lunes 20 de abril, el fiscal, ¿no?, Jauregui, declara otra cosa, ¿no?, que siempre no participaron elementos extranjeros. El elemento fue realizado únicamente por la Agencia Estatal de Investigación, el Sedena, el Ejército Mexicano, y lo que pasó es que había instructores de Estados Unidos en la región, pero en otra comunidad, impartiendo capacitación en manejo de drones, y que tenían que llegar a un vuelo en el aeropuerto y básicamente estaban ahí casi en la calle pidiendo ride. Piensen esto, drones. ¿Se acuerdan la noticia que salió hace un par de meses en donde hablaban, no, es que los bad hombres de las 4 letras están tratando de meter el tema de drones que vienen desde Ucrania y demás? Pero también les había salido el tiro por la culata, porque incluso semanas antes de esa noticia también se había demostrado en Estados Unidos, y esto fue una nota, creo que fue el Wall Street Journal, donde hablaba, ¿no?, cómo es que el aparato de inteligencia de los Estados Unidos pues estaban dándole, ¿no?, esto, la estaban lavando parte del dinero, estaban ofreciendo, ¿no?, el tema de enviar drones y demás a este mismo grupo. ¿Por qué? Y es algo donde tuvieron que retenerse un poquito, pero sigue saliendo el tema. O sea, tú para que vayas a Ucrania y puedas estar en todo este aparato, ¿no?, para empezar en el tema de drones, el know-how, los mercenarios, hoy están conectados con el aparato, ¿no?, de inteligencia, que son los que van llevando esta intervención allá de proxy en contra de Rusia. Entonces, ¿cómo demonios pudiesen tener acá esto? Acuérdense cómo se forman, por ejemplo, los primeros de La Última Letra, ¿no? En donde era supuestamente un grupo completamente de élite, entrenado en Estados Unidos, en Fort Bragg y demás, y al final que se hacen bad hombres. ¿Cómo demonios les dieron el know-how en todo el tema de guerra y demás, utilizando instrumentos democráticos bastante avanzados y pesados, y de repente se convierten en La Última Letra? Como demonios. Saca que puede llegar a pasar, ¿no? Están preparando. Entonces, bien. Y de buena onda, les dieron aventón. Esto fue la versión del lunes 20 de abril. Cambiaron la Luego, versión. el martes 21, salen varios medios estadounidenses, Washington Post, el New York Times, publicando que siempre que estos 2 oficiales instructores de la embajada eran en realidad funcionarios de la CIA. Imagínense. Según fuentes citados de ahí. Y luego, pues, el asunto se pone complicado. Mientras tanto, en la mañanera, ¿no?, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó y reafirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento, ¿no?, de este operativo, ¿no? Obviamente expresó condolencias por las muertes, porque ahora están diciendo en la prensa de Estados Unidos que no lo hizo. Sí lo hizo, por supuesto, ¿no? Ya Y señaló que fue una decisión del gobierno de Chihuahua, y subrayó lo que sabemos que está en la Constitución, en la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que cualquier colaboración con agentes extranjeros debe pasar por autorización federal. Afirmó que la relación en temas de seguridad es un asunto federal. Luego, después de varios días, Maru Campos decide aparecer, ¿no?, da su versión de los eventos, y parece que finalmente va a haber una plática entre la gobernadora y presidencia. Se escondió, ¿no? Porque obviamente está desesperada. La tipa, pues obviamente tienen todas las cartas para hacer un juicio político. Mira, así opera mediáticamente este plan para la balcanización de México. Ahora resulta que estos disque expertos en seguridad, como el farsante de Edgar Buscaglia, le están dando la razón a la señora María Campos por permitir agentes del aparato de inteligencia encubiertos sin conocimiento del gobierno federal. Y es que bueno, también en el medio de comunicación Carmen Aristegui es parte del aparato de inteligencia también, ¿no? Ahí está. Ve que Estados Unidos puede protegerla más que el Estado mexicano, ¿no?
Es que es increíble. Vean acá también esta otra cuestión. Mira, Nuevo León ya también se está estableciendo su foro de cooperación con las agencias de seguridad. Este plan imperial para balcanizar México sigue su marcha. Lo vamos a permitir, imperialismo disfrazado de cooperación policial. Y es que ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el caso de Nuevo León? La cuenca de Burgos, ¿no? Al final van a decir, son operaciones, necesitamos que ahora toda la gente que vive en Monterrey, toda la gente que... váyanse, porque hay que hacer operaciones, hay narcolaboratorios o están ocultos debajo de ciertas, ¿no? Como lo hicieron en el Líbano. Al final los van a arrasar, van a quitar, porque sí quieren a México, pero sin mexicanos. Mira, vamos a fortalecer la cooperación internacional en favor de la justicia, con el objetivo de consolidar estrategias que brinden mayor seguridad a nuestra comunidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado participó en un foro de cooperación de agencias de seguridad. La cuestión es, bueno, pues tienes que pasar también por parte de quienes, ¿no? E incluso, vean cómo se manejan acá, es lo mismo. La misma forma en la que caminan, en la que manejan los instrumentos que los bad hombres, ¿no? Entonces es lo mismo. ¿Quién los entrena, no? Ustedes han visto a estos cómo van allá en Medio Oriente y demás, ¿no? O sea, amigos, es que vean acá. Que es lo que nada, creo que lo importante es reconocer y saber que eran agentes de la CIA, eran agentes extranjeros y no personal, como al final de cuentas se quiso decir de Chihuahua, personal adscrito a la embajada de los Estados Unidos, que es muy vago, número uno, y número dos, que no estaban ni siquiera adscritos ni a la embajada ni al consulado. Ellos estaban operando específicamente desde una oficina en El Paso, Texas, llamada EPIC, El Paso Intelligence Center, y coordinaban directamente con la Fiscalía de Chihuahua, muy específicamente con esta unidad que se llama Operaciones Estratégicas, la unidad de Operaciones Estratégicas de Chihuahua. Entonces, digamos que de entrada no tiene nada que ver ni la embajada ni el consulado, es la primera mentira. La segunda es que nos dicen que se los toparon en un lugar muy pues remoto, en la Sierra de Chihuahua. La Sierra de Chihuahua es, de entrada el estado es gigantesco, la Sierra de Chihuahua es complejísima en el tema de transitarla sin conocimiento. Y número tres, es peligrosa, es una zona muy insegura, prácticamente tomada por el crimen organizado, como para que estuvieran entrenando ahí en el tema de drones, que es lo que dice el fiscal, que estaban adiestrando, no sabemos a quién, en el tema de drones, y que les pidieron un aventón a los agentes de la Agencia de Investigación. Nosotros en pie de nota corroboramos, confirmamos que estaban utilizando uniformes de la Agencia Estatal de Investigación. Si están adiestrando, son entrenadores en el tema de drones y vienen de la embajada, lo más seguro es que te identifiques como miembro de la embajada, que traigas incluso placas consulares en tus vehículos de la SRE, etcétera. Nada de eso. Iban en vehículos del estado de Chihuahua vestidos como agentes estatal de investigación, y no eran dos son los fallecidos por los que conocimos que estaban en ese operativo, eran 4. Lo otro es que dicen no estaban en operativo, estaban en un adiestramiento y eso es continuo, etcétera. Y nosotros también corroboramos que estuvieron en el lugar de sitio. Es más, no solo eso, la información del narcolaboratorio salió justamente de esa oficina, del EPIC, de estos agentes de la CIA. Ellos fueron quienes llevaron a los agentes de la Agencia Estatal de Investigación al sitio del laboratorio. Ahora, entramos en estas preguntas. ¿Sabemos cómo entraron? Porque ahorita se están aventando una bolita, lo estamos viendo de manera en vivo prácticamente en el Senado de la República, porque desde los panistas del gobierno de Chihuahua y los panistas en general dicen que hay que pedirle cuentas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque todos ellos sabían que sí estaban adentro del país. Y por el otro lado, pues lo que acabas de decir, el fiscal primero dijo que sí estaban en el operativo, dijo que no, que estaban capacitando y que les dieron un raid para regresarlos y se da el accidente. ¿Sabemos cómo ingresaron al país? Mira, estos agentes están ingresando al país, ellos específicamente, los que están en este operativo, tienen desde enero por lo menos. Sin embargo, este tipo de operaciones tiene ya años, tiene por lo menos 3-4 años sucediendo lo mismo. Si tú seguramente conoces las fronteras de regreso a México, son muy porosas, no hay nadie que te esté revisando si tienes un documento migratorio para ingresar, si eres agente, si no eres agente. Se ingresan en vehículos que se ven como vehículos privados, particulares, no se identifican como vehículos de gobierno, y así es como ingresan al país. Una vez, y más en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, ingresan desde El Paso, Texas, Ciudad Juárez, y ahí pues llegan a las oficinas de este departamento de la Fiscalía, y pues prácticamente se disfrazan. Entonces, ¿quién realmente va a saber? Número uno, estás ingresando a un país altamente poroso de regreso de Estados Unidos a México, donde no se está revisando de nuevo si eres o no eres agente, si vas a trabajar o no, rara vez se revisa si llevas armas o no. Los que revisan el tema si traes armas o no, porque usualmente es en Estados Unidos, que tienen unos escáneres y una serie de tecnología y cámaras. De ahí en más no se revisa. Tengo entendido también que los agentes no estaban armados, los agentes estadounidenses, pero sí estaban ataviados de la Agencia Estatal de Investigaciones, con digamos el uniforme de los policías del Estado. O sea, imaginen eso, ¿no? Y vean por ejemplo acá, ¿no? Hoy dan esto. Vean el tema. Nuestros oficiales de la CBP han descubierto todos estos instrumentos democráticos, incluyendo un RPG, ¿no? Que estaba siendo contrabandeado hacia México. Una combinación de experiencia e inspección y tecnología, impidiendo que esos instrumentos cayesen en manos de los bad hombres. Y esto es interesante porque es así como que, bueno, mira lo que estamos haciendo, te estamos ayudando, México. No entraron estos instrumentos rusos a
tu frontera, no son para el uso de ellos, aquí está, ¿no? O sea, Dios mío, viene acá. Médicos de Cuba, ¿cómo puede ser? Ah, eso sí, agentes del aparato de inteligencia que vengan. Mira, más de 120 organizaciones de derechos civiles han emitido una alerta de viaje a Estados Unidos para el Mundial 2026. Advierten de riesgos a sus derechos humanos. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué advirtió a los iraníes, no? Que también les quieren dar así a los italianos el pase para que ellos acudan al Mundial en lugar de la selección iraní. Ya se pronunció italiano. ¿Cómo podemos hacer ese tema de trampa? No lo vamos a aceptar, ¿no? Porque pues, eso es trampa, ¿no? Mira, de esto no hablan los comentaristas deportivos cretinos como David Faitelson, ¿no? Que es un personaje del buque inundible que pues desgraciadamente está aquí en nuestro país desde hace décadas, y él es un comentarista, pero es un tipo súper venenoso, lo peor de lo peor. Ya saben cómo son. Ahora, a quien le gusta arremeter en contra de México, pero que se calla como el arrastrado que siempre ha sido cuando se trata de Estados Unidos, ¿no? Y todos sus pues colaboradores, todos se quejan, todos se han querido pelear con ello, ¿no? ¿Por qué será, no? ¿Por qué lo expulsan? Miren esto, interesante. Aumentan probabilidades de una incursión de los Estados Unidos a México contra los bad hombres. ¿Y qué decía el profesor Yang el día de hoy en esto con estos The Redacted, ¿no? De Clayton Morris. Vean acá. ¿Qué es lo que pienso que va a hacer Donald Trump? Es que va a pretender de que esta guerra no existe jamás, y que Trump es lo que hace, y puede cambiar la atención hacia Cuba. Sabes que hay un embargo masivo de petróleo en Cuba y hay estos apagones en todas partes, y donde están racionando combustible, comida, y ya están empezando a poner los planes para invadir a Cuba en algún punto. Es posible de que Trump pueda amenazar a Canadá, y ha estado teniendo estas peleas con Mark Carney durante bastante tiempo para tener un nuevo tratado de libre comercio. Es posible que envíe ya también sus fuerzas especiales para atacar a los cárteles en México. Pero lo que sabemos de Trump es de que a él no le gustan las guerras largas, y obviamente no le gusta perder cara. Así que es posible de que va a empezar a distraernos en nuevas guerras en alguna otra parte, ¿no? Y sí, obviamente hacia dónde va, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer? Guerra con México rápidamente. Vemos que en la disidencia mexicana van a querer hacer esto. Ya vemos ahí, ¿no? El caso de Nuevo León, Chihuahua, haciendo tratados bajita la tenaza, a espaldas. Yo digo, si no se pone las pilas ya Claudia Sheinbaum, dice, ya se acabó, ahora sí ya, ¿no? Ahora sí vamos a hacer cumplir la ley. Aquí está la Constitución y no hay nada por encima de ella. Vas y juicio político. ¿Qué puede salir mal con estos soldados metiéndose en los mercados predictivos? Como si un general pudiese, qué sé yo, dar un golpe de estado, iniciar una guerra, ganar apuestas con ello, porque lo que ha estado sucediendo, ¿no? En el contexto de estas intervenciones, mira, hay una persona que ganó más de $400,000 apostando por la remoción de Maduro, que había sido identificado como un soldado estadounidense que participó en la operación. El soldado ha sido arrestado ahora, según ABC News, ¿no? Y ustedes vean todo. Inside Trading, Call of Duty. Increíble, amigos, pero pues vamos a ver qué va a pasar. Y bueno, sacan de este tipo, ¿no? Un personaje como manchuriano en el contexto de este lavado de cerebro, haciendo cuestiones que dices, qué extraño, ¿no? Vean lo que decían, por ejemplo, sus compañeros, ¿no? En este contexto. Era súper racista, o sea, era muy racista, era muy xenofóbico, era muy clasista, era gordofóbico, era homofóbico, era transfóbico, o sea, literalmente cada expresión de odio y discriminación que pudiera existir, él era eso. ¿No? Hay esta parte de cómo es que controlan esta gente, cómo los empiezan a tratar de, pues, alterar cada vez más, ¿no? Y tenemos a personajes como Milei llegando al frente, y ¿qué es lo que están haciendo, no? Ustedes lo vieron bailando, danzando, girando casi sobre su lomo, ¿no? En el buque inundible, y nada más veías tú a Bibi con una mueca así de...
Pero bueno, amigos, voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por haber estado presentes. Pongan un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales. Y bueno, aquí está, para la Granja Humana MX. Se despide Pablo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.